Disculpa, gracias. No, gracias a ustedes por hacerme acordar. Me lo dijeron 3 veces y yo me colgué hablando y me olvidé. Pasan estas cosas, uno se entusiasma hablando y se olvida. Así que muchas gracias. Ya está grabando. Bien. Bueno, como les decía, la cita es la siguiente. En nuestro país, las ciencias sociales y humanas, salvo excepciones, continúan dando la espalda a estas problemáticas. No son pocos los que aún defienden un enfoque acotado y parcial de la cuestión ambiental, entre comillas, más vinculado a la perspectiva hegemónica que a las visiones holísticas y los lenguajes de valoración relacionales surgidos en las últimas décadas al calor de las luchas. Incluso en sectores progresistas parece haberse instalado una suerte de indiferencia, cuando no de pereza intelectual muy funcional a la crisis, que por un lado tiende a aceptar el cuestionamiento y la crítica de los modelos de desarrollo actuales, pero por el otro, sin mediaciones ni argumentaciones sólidas, sostiene y repite como un mantra que el problema es que no existen otras alternativas. Esto básicamente refleja que esta idea que veníamos diciendo, que veníamos comentando respecto del fatalismo industrialista, que justamente presenta todo en términos absolutistas y de, bueno, no hay otra salida. Lo traumático del asunto es que justamente las disciplinas que deberían brindar algún tipo de perspectiva crítica sobre esta situación no lo están haciendo. Entonces son pocos los investigadores que realmente están aportando alguna crítica constructiva y diciendo justamente esto que intentamos decir acá. Es decir, pensar fuera de la caja, salir y, bueno, sí hay otras alternativas. ¿Y cuáles son? Eso como para empezar. Ahora les voy a compartir la presentación. Denme unos segundos, otra vez. Ahí estamos. Bueno. Bien, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo se sale de esta idea de situación absoluta que plantea este fatalismo industrial? Habíamos visto justamente que lo que este discurso hacía era básicamente, de alguna forma, ponernos, al dejar situaciones afuera, al construir determinadas problemáticas como absolutas y dejar totalmente excluidas otras posibilidades, era como ponernos en algún punto una venda en los ojos, porque no veíamos y no contemplábamos de ninguna forma lo que estaba fuera de eso. Ahora bien, la idea en algún punto es justamente empezar a hablar de ese otro tipo de cosas. Empezar a plantearlas. Aún así, como vamos a ver también, implementar cambios fuertes, sobre todo a nivel institucional, es decir, gobiernos, empresas, sigue siendo bastante complicado. Pero, digamos, esto es una idea en principio más de base, que de hecho vamos a ver que quizás no tanto con el ambientalismo, pero empezó a funcionar con otro tipo de grupos y que a mí me interesa bastante que veamos la relación entre entre discursos de otro tipo de grupos que se están oponiendo a un discurso hegemónico y están logrando un cambio fuerte. Pero bueno, en principio, como habíamos visto el primer día, la idea es justamente cambiar un poco la perspectiva y empezar a hablar de otras cosas.
Yo acá les puse un ejemplo de un nuevo patrón discursivo utilizado por indígenas colombianos, pero que en determinados contextos empieza a hacerse cada vez más común hablar de esta forma. Digo, al menos en Argentina, Chile, Uruguay. Bueno, teníamos las características básicas de este fatalismo industrialista, que era parte de un discurso capitalista. Me interesa este punto, que mantiene matices colonialistas. Piensen, además de todo lo que hablamos, que otra idea dentro de este discurso industrial tiene que ver también con el prestigio dentro de él que tienen determinados centros de poder. Lo que voy a decir ahora por ahí en algún punto resulta obvio, pero lo que quiero es que vean lo que hay atrás de esto. Digamos, las potencias más poderosas suelen tener, en general, las industrias más desarrolladas. Pero son también las más contaminantes. Y como centros de poder suelen tener mayor prestigio, las áreas periféricas a ese poder tienen la ideología de intentar imitar o aspirar a copiar ese tipo de modelos. Es decir, se ven como más prestigiosos ese tipo de modelos. Ese tipo de modelos que son más contaminantes. Pero dentro de este contexto de fatalismo industrialista, justamente se piensa eso como un mayor desarrollo y como algo beneficioso, cuando en realidad justamente es más destructivo y es justamente parte de lo que queremos deconstruir. A esto me refería con estos matices colonialistas donde, más allá de pensar digo, regiones que no tienen por ahí una industrialización tan desarrollada, deberían justamente aprovechar esta perspectiva para volcar su desarrollo hacia industrias menos contaminantes o hacia modelos menos contaminantes, en lugar de intentar imitar y desarrollar esos modelos que están provocando mayormente un desastre. De la misma forma, tenemos que considerar que este modelo también es altamente discriminador, porque también tiene una lógica de clase, en principio, de clase, género e incluso de especie bastante discriminadora, valga la redundancia. Perdón, ahora vamos a ver las cuestiones relativas a la discriminación. Pero bueno, en principio, digamos que claramente dentro de los estamentos industriales hay, si pensamos en clase, por ejemplo, determinadas clases sociales entran dentro de determinada parte de esa industrialización y no acceden a otras partes, a otros estamentos de esa industrialización. Lo mismo estamos viendo que pasa con cuestiones de género y, por supuesto, con cuestiones de especie. Todo lo que no sea humano es un producto primario para ser procesado. Entonces, tenemos varios sistemas de discriminación dentro de este discurso del fatalismo industrial. Que también plantea, como habíamos visto el lunes, que el desarrollo industrial debe darse en algún punto a cualquier precio. No lo dice, digamos, abiertamente. Justamente parte de lo que hace este discurso es decir, no, bueno, tengamos cuidado con algunas cosas, pero en la práctica lo que sucede es esto. O sea, el desarrollo tiene que darse a cualquier costo sin importar lo que pase. Lo cual generaba este consumismo del que hemos hablado, esta cuestión que también estaba ligada al individualismo. Esto de que lo que se produce tiene que ser vendido y esa compra se generaba a partir de la provocación
del individualismo y el deseo por tener cosas. También cuenta con este ambientalismo hueco, es decir, esta idea que hemos hablado, bueno, que salgamos para salir de la crisis, sigamos con este tipo de modelo que en algún momento la investigación y la ciencia y la técnica nos van a sacar de esto, pero no hay mucho más desarrollo, no hay modelos opcionales a esto. En este sentido, también habíamos visto que este discurso tiende a poner la responsabilidad en los individuos, en nosotros como personas, lo cual, como les había dicho, no está del todo mal, pero no puede ser el eje de la situación y tiene que haber otro tipo de cosas, que justamente las responsabilidades que borra. Cuando hablamos de industrias y gobiernos que no aparecen implicados, habíamos hablado, por ejemplo, de, bueno, cuidar el agua, cerrar la canilla, bañate más rápido, separar separar los residuos, pero justamente si no hay un plan sistemático aplicado por una autoridad competente, y yo puedo guardar todo el agua que quiera, pero si se está desperdiciando mucha más agua en otro tipo de cosas, o aún yo separo los residuos, pero si esos residuos, una vez que los dejé en la puerta, fueron todos juntos a la misma bolsa y fueron todos tratados de la misma forma y terminaron en el mismo relleno sanitario, no hay ningún tipo de diferencia en eso. Y la inmensa mayoría de la gente en realidad ni siquiera se pone a pensar qué es lo que pasa aún cuando haya separado sus residuos luego de que estos fueron dejados al tacho de basura. Entonces, justamente, como habíamos hablado, la idea es considerar un plan sistemático gestionado por autoridades competentes. Aquí, como ejemplo, justamente quería mostrarles un poco qué es lo que muestran las industrias, cómo lo muestran, e incluso también cómo lo están mostrando algunas autoridades internacionales. De hecho, ahora les voy a comentar algo porque me resultó, pensé que los datos de la FAO iban a ser más claros. Ahora les voy a mostrar, no recuerdo si los puse, pero si no se los voy a poner en el Drive, un documento que es del año 2006, donde justamente la FAO habla bastante claramente de todo lo que tiene que ver, es un documento de 400 y pico de páginas, sobre lo que la industria ganadera provoca a nivel mundial con respecto a contaminación y a gases de efecto invernadero. Esto que les estoy mostrando acá es un panfleto, un flyer de la Cámara Española de Producción Cárnica. Primero, como ven, está totalmente enmarcado dentro de lo que es la producción ganadera. O sea, carne y salud arriba, bueno, ya podemos cuestionar desde diversas perspectivas, poner carne y salud en una misma oración, e incluso el simbolito del corazón con el tenedor. Creo que, bueno, desde lo semiótico podría ser una serie de comentarios, pero tampoco quiero que la conversación se vaya lejos del asunto. Particularmente lo que me interesa es los datos que pone, ¿no? Estos datos son particularmente para España, pero el punto que me interesa es, como ponen, 27% de gases de efecto invernadero provocados por el transporte, 19,9 de la industria, 17,8 generación eléctrica, 8,5 consumo de combustibles, 8 procesos industriales y uso de productos, 7 ganadería, 4 residuos. Acá lo que me interesa, porque es lo que también encontré en algún punto en los datos de la FAO, uno tiene que rastrear cómo están desglosadas información. Aquí no está, acá solo tiraron números.
En el informe de la FAO están los datos de origen y qué quiere decir cada cosa y todo el detalle. Pero, por ejemplo, le ponen ganadería 7%. Ahora, lo que no dice, por ejemplo, es que de ese 7, de la ganadería, todo el producto va a la industria. Entonces, hay otro porcentaje dentro de ese 19,9% que es